Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un caso muy interesante que ocurrió en la ciudad de Cartagena, específicamente en Bolívar. Me presento, mi nombre es John de Chac y estoy acompañado de la doctora Juliana Alfonso. Vamos a hablar de los datos de este paciente. Es una paciente femenina de 30 años. Su ocupación es una estructura de uso recreativo. Su motivo de consulta es un dolor torácico súbito y una dificultad respiratoria posterior a un ascenso superior de 15 metros de profundidad durante una actividad de uso recreativo. Ahora sí hablamos de los signos vitales de este paciente. Al momento de ingreso tenía una frecuencia respiratoria de 28, una frecuencia cardíaca de 102, una saturación de 90 con una FIO2 de 60%, una temperatura de 62.7, una presión arterial de 108 sobre 72, un Glasgow 15 de 15. Si nos vamos por el apartado de sus antecedentes, tenemos que en antecedentes personales no refiere nada importante, pero en quirúrgicos tenía una apendicectomía. En hospitalarios y alérgicos niega, y en antecedentes familiares nos refiere a que tiene una madre con hipertensión. Si nos vamos a los paraclínicos más importantes, tenemos la interpretación de los gases arteriales que nos dio una acidosis respiratoria compensada más un trastorno de la oxigenación leve. Ahora, si nos vamos por parte de terapia respiratoria, en su valoración tenemos una auscultación donde nos dio un murmullo vesicular disminuido de manera bilateral más unos ruidos cardíacos atenuados. En la inspección a nivel bucal tenía una cianosis, una dificultad respiratoria o una disnea y una expansión torácica disminuida. En la percusión teníamos una hipersonoridad leve y difusa y un timpanismo leve en la región anterior superior. Si seguimos con la trazabilidad del paciente, tenemos que a los 10 minutos de ingreso presentaba dolor torácico súbito, tipo punzante, dificultad respiratoria, sensación de presión recto-esternal y también tenía tos seca y ocasionalmente esputo espumoso. A la hora se intentó como controlar todas las complicaciones asociadas, que sería la pérdida de conciencia transitoria, el déficit motor y las alteraciones visuales. De las 2 a las 12 horas se suplementó oxígeno, observación, analgesia y pues controles por medio de TAC y gases arteriales. Pero persistía la disnea leve y el dolor y había una aparición de crepitantes subcutáneos a nivel de cuello y tórax. También teníamos una radiografía con evidentemente ocupación. Y pues obviamente seguíamos el monitoreo de los gases arteriales. Gracias, doctor Jonathan. Pues en ese contexto vamos a hablar de barotrauma pulmonar. Es una lesión por sobreexposición alveolar que ocurre cuando el gas pulmonar se expande durante este ascenso y no se exhala adecuadamente, generando así una ruptura alveolar y escape de aire hacia el mediastino, pleura o circulación arterial. Esto lo tenemos en cuenta del artículo Kennedy Leader de 2023 al 2021. En este contexto tenemos en cuenta la fisiopatología, que hablamos de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo tanto pulmonares, cardíacos, como exposición a humo o cigarrillo. Tenemos en cuenta también la edad y la longevidad. Como en cuenta la fisiopatología, tenemos dos causales. Primero, se ocurre en el descenso y en el ascenso. En el descenso tenemos la falta de compensación por presión. Cuando está en el paciente y se sumerge, ocurre tanto un daño en el oído medio, que va a ocurrir dolor, hemorragia, ruptura de este tímpano y vértigo en cuestión de nuestro paciente. Como segundo caso tenemos que hay una diferencia de presión donde las membranas tubiculares se van a afectar, afectando así el oído interno. Este oído interno va a generar que tanto pase en el paciente vértigo, altemo bárico, náuseas y desorientación. En cuestión de eso pasamos a una tercera fase en la que habla de que hay una compresión de espacios cerrados. Hay un dolor dental, una secreción nasal que se forma en parte de sangre. En el ascenso, en cambio, ocurre primero una ruptura alveolar, que va a ocurrir un neumotórax, un enfisema mediastínico subcutáneo ocurrido por una expansión del gas pulmonar sin exhalación. Como segundo efecto tenemos que este aire entra en la circulación arterial y causa embolia gaseosa arterial, lo que puede ocurrir un posible infarto cerebral o coronario de nuestra persona. Como tercer paso tenemos que una ruptura de vísceras. Esto se genera a partir de esa expansión del gas gastrointestinal, aunque es muy raro, en muchas ocasiones puede ocurrir. En cuanto a los hallazgos radiológicos, podemos ocurrir que se pueden presentar tanto como neumotórax, neumomediastino o enfisema subcutáneo o enfisema intersticial. Estas manifestaciones clínicas se van a afectar tanto por desahogo o presión en el pecho, tos y dolor torácico. En la clasificación tenemos que según la gravedad de la lesión. Hay una clasificación descrita por Wister, el que nos habla que hay tanto un tipo de grado que es desde 0 a 5. Este grado va a generar tanto los síntomas y riesgos que generan la presión durante la inmersión. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia el barotrauma a otras enfermedades? Tenemos en cuenta principal evaluar primero la disfunción orgánica del barotrauma, ya sea severo o por una sepsis. Si fue causa de una inmersión, entonces tenemos que ese es el diagnóstico principal. Diferencia sería si es alguna de estas causas. Segundo, es el riesgo alto de deterioro clínico en requiere de manejo intensivo. Tercero, es el alto riesgo de respiración y vigilancia pues en cuestión de esta patología. Y segundo, se debe considerar tanto el diagnóstico diferencial como la neumonía o infección respiratoria que se produjo. Del tratamiento por parte de terapia respiratoria. Vamos a tener en cuenta que le vamos a suministrar oxígeno al 100% en una posición semi-Fowler. También es importante el monitoreo cardiorrespiratorio. Con esto vamos a evitar la ventilación mecánica y también vamos a dar tratamiento y a controlar el dolor. Tratamiento tardío, vamos a usar una cámara hiperbárica si hay embolias gaseosas y vamos a contrastar los efectos con la fisiopatología respiratoria, tanto la expansión como algunos exámenes complementarios. También la rehabilitación pulmonar es parte importante y la educación
en el ascenso lento, en exhalar, en no bucear con patologías respiratorias y todas las recomendaciones adecuadas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta información sea útil tanto a profesionales de la salud como a buzos recreativos. Recuerden que bucear es una experiencia increíble, pero siempre debe hacerse con conciencia, conocimiento y respeto por el cuerpo humano. Hasta la próxima inmersión segura.